nuestro siguiente segmento es un panel conversatorio de directores generales, quienes nos van a platicar, Edgar, hoy sobre las claves de resiliencia ante la pandemia. Y aquí pues abordaremos temas bastante importantes porque nos van a compartir sus experiencias en el entorno de la creatividad y el talento de las empresas socialmente responsables y cómo esto ha permitido no solo salir adelante, sino también fortalecer a sus organizaciones. Así es, ya lo habíamos venido mencionando, así que interesantísimo esta conversación de la cual vamos a ser testigos con estos directores generales que nos darán una perspectiva seguramente muy interesante. Y bueno, si te parece bien, empiezo compartiendo quiénes están en este conversatorio. En primer lugar, a Javier Mestre Jordá, director general de Valor Compartido, quien será nuestro moderador. Bienvenido, Javier, una vez más. Nos da mucho gusto contar con tu presencia. Muy bien, también damos la bienvenida a Edgar... A Telésforo. A Telésforo, Manuel Segura Lima, director de la consultoría en obra. Así es, y por supuesto a Luis Protonotario, director general de Panadería El Griego. Así que tenemos este conversatorio de manera muy interesante, Pam, y vamos a darle la palabra a Javier para que nos haga favor de moderar esta conversación. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la presentación y también agradecer a CEMEFI que haya contado un año más con mi participación como moderador. La verdad es que me da mucho gusto moderar este panel en el que, como habéis destacado, como han destacado, contamos con dos directores generales que nos van a platicar cómo las empresas que dirigen han hecho frente a un contexto tan complicado como ha sido el de la pandemia y especialmente complicado en el ámbito de negocios, especialmente complicado para las pymes, ¿no? Entonces vamos a ver, a través de este conversatorio, queremos saber cómo hicieron frente o cómo están haciendo frente a este contexto y cómo la responsabilidad social empresarial pues les ha ayudado no solamente a salir adelante, como también mencionaban antes ustedes, no solamente a salir adelante, sino también a verse fortalecidos. Y como han visto en las presentaciones, bueno, pues tenemos a Luis Protonotario, que es director de Panadería Griego, y a Telésforo Manuel Segura, que es director de Consultoría en Obra. Y a mí me gustaría empezar preguntándoles a los dos, y empezamos contigo, Luis, si eres tan amable, para que la gente conozca qué es Panadería El Griego, ¿no? Cómo es la empresa, a qué giro se dedica, el número de empleados que tienen, un poquito de historia, ¿no? Dónde tienen presencia y luego que nos destaquen también desde cuándo y cómo se vinculan a la responsabilidad social empresarial. Muchas gracias, Javier. Un saludo a Telésforo, un saludo para ti también. Un saludo a todo el foro que está aquí en esta buena charla. Mira, la verdad es que nosotros somos una empresa familiar fundada en 1913. Fue la primera panadería establecida en el estado de Quintana Roo. Quintana Roo, pues como todos saben, es uno de los estados más jóvenes de México. Y bueno, la empresa a lo largo de su tiempo ha tenido un ajuste de empresa familiar hasta llegar a estos términos en el que la familia únicamente estamos a cargo de la dirección, ¿no? Pues en algunos otros momentos estuvimos también en los procesos de producción, etcétera, ¿no? Actualmente, una de sus sucursales está en un tránsito de cambio de marca, que precisamente es Panadería El Griego, que es la que a mí me está tocando aperturar en este ámbito, con la intención y el objetivo de que podamos agilizar mucho más los procesos, entre ellos el de la responsabilidad social. El nombre de la empresa es Panadería El Invencible, que es la que tiene su origen fundacional en 1913, y esta sucursal es la que estamos llevándola hacia este rumbo, ¿no? El concepto de panadería tradicional es el mismo y la empresa pues cuenta con 28 empleados que ahora quedan divididos en 12 y 16. Somos una pyme establecida en la ciudad de Chetumal y a lo largo de la historia nosotros como panadería pues y como hemos realizado contribuciones al deporte, a la cultura, hemos contribuido en esquemas de nutrición, en asociaciones civiles, en hospitales de la ciudad, en iglesias, en templos, en sus proyectos sociales.
en comedores comunitarios, ¿no? En este tema también de contribución al gobierno municipal, en sus temas de bomberos, etcétera. Entonces, como empresa siempre hemos estado vinculados a este tipo de contribuciones y bueno, la panería siempre consideró a sus colaboradores dentro de estas acciones, principalmente como receptores también de estas colaboraciones, ¿no? Platico esto porque en realidad nosotros descubrimos mucho tiempo después todo este esquema de responsabilidad social, pero en gran parte nosotros no entendíamos o no sabíamos que teníamos una ruta con la responsabilidad social para mejorar en muchos ámbitos y también hacíamos contribuciones de una manera muy general, ¿no? O sea, eran contribuciones sin tener una ruta, una estrategia para que esto pueda también funcionar de una forma más eficaz también para nosotros como empresa, ¿no? Estas acciones en su gran mayoría no eran documentadas y utilizadas en el contexto de la proyección de la empresa y tampoco teníamos un plan para su ejecución durante el año, ¿no? Ese es como el contexto general de los que les puedo decir así en corto de la panadería, de cómo estamos haciendo una estrategia incluso de cambio de marca dentro de un mismo grupo comercial para tratar de generar un modelo en el que podamos implementar la responsabilidad social de una manera rápida y que esto nos dé la posibilidad de ir haciendo la réplica en las demás en acciones dentro de la empresa. Genial, Luis, genial. Muchas gracias. Ahora sería el turno del ingeniero Telesforo Manuel para que nos platique de consultoría en obra, que la dé a conocer, por favor. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a esta plática. Y pues es un gusto conocerlos a ustedes. Luis, ando por razones de trabajo y de visa muy cerca de tu tierra. Nosotros somos de Tampico, pero nos tocó venir a Mérida a sacar la visa. Ah, muy bien. Y por aquí estamos cerca de ustedes. Un gusto conocerte. Y bueno, pues Consultoría en Obra es una empresa con más de 22 años de fundada. Tenemos un grupo de amigos los que iniciamos con este proyecto. Y hace aproximadamente 15 años iniciamos porque así lo consideramos, iniciamos nuestro programa de sistema de gestión integral. Sin embargo, al paso de los años vimos que nos hacía falta algo y hace 8 años iniciamos con nuestro programa de responsabilidad social. Somos una empresa constructora dedicada en el 80-85% al sector energético. Tenemos presencia prácticamente en todas las regiones petroleras y bueno, hemos llegado a contar en determinados momentos los picos vamos a decir que de mucho trabajo con cerca de 1,600 empleados y en nuestra cadena de valor pues hemos tenido hasta 35 subcontratistas. Actualmente y derivado de la problemática, sobre todo de la que vamos a tema en este día, pues solamente tenemos alrededor de 400 colaboradores. También tenemos presencia ahora sí, desde Rosarito hasta Progreso, muy cerca aquí donde estamos ahorita. Y bueno, estos 400 colaboradores ha sido una de las épocas de más baja de actividad empresarial. Sin embargo, algo que no hemos detenido. Esta es nuestra segunda crisis, vamos a llamarlo así. La primera crisis fue hace 6 años, cuando bajaron los precios del petróleo, del crudo a nivel mundial. Y esta segunda crisis que le llamamos dentro de la empresa, en la cual pues nos obligó a cambiar en mucho nuestras condiciones operativas, nuestras condiciones para con nuestros clientes y hacia con nuestra gente. Pero bueno, gracias a Dios estamos saliendo adelante, no hemos dejado de ser una empresa socialmente responsable. A lo mejor lo que cambió un poco fue que antes parte de nuestra responsabilidad social, digamos un 60-65%, estaba enfocado hacia el exterior, hacia apoyar las comunidades, y un 35% era hacia el interior de la empresa. Ahora sucedió al contrario, porque no se podían originar muchas actividades hacia afuera, y la otra porque vimos que uno de nuestros principales activos, y así lo hemos considerado, que es nuestro personal humano, pues requería una atención muy focalizada ante un problema de salud que estaba sucediendo a nivel mundial.
Entonces decidimos focalizar gran parte de nuestra responsabilidad social, pues, según los datos que tengo, del orden del cerca del 70% de la inversión programada en responsabilidad social o del rubro programado en responsabilidad social, y lo dedicamos a nuestros colaboradores y a sus familiares. Y bueno, pues es así como hemos afrontado este año, es así como hemos estado en este momento aquí frente a ustedes, y pues, nuevamente agradeciendo el estar presentes en este foro. Genial. Genial, ingeniero. De hecho, quiero continuar con usted porque ya ha mencionado, bueno, pues cómo la pandemia ha venido a cambiar cosas dentro de la empresa y cómo le están haciendo frente. A mí me gustaría saber eso, ¿no? ¿Cómo decidieron esos cambios, por ejemplo, de que la responsabilidad social de ese 65% que le dedicaban a la responsabilidad social hacia el exterior de la empresa pasa a ese 70% hacia los colaboradores, ¿no? ¿Qué herramientas han puesto a favor de la salud de los colaboradores y de los familiares? Bueno, a partir de los primeros días de marzo del año pasado, en 2020, cuando ya esto era algo del todos conocidos en nuestro país, nosotros lo veríamos siguiendo desde principios de enero, febrero. Decidimos tomar una serie de acciones, el comité que formamos, el SR dentro de la empresa. Las primeras acciones que tomamos, bueno, es que decidimos todas aquellas actividades no productivas, las hicimos a un lado. Nuestra gente, platicamos con ellos, los de oficinas. Quiero hacer un paréntesis, trabajamos en el sector energético, como ya lo dije, y pues es una actividad productiva que no podía parar. Nuestros clientes nos pedían seguir trabajando, ya que mucho de nuestro trabajo es el mantenimiento de instalaciones del sector energético, entonces no podíamos parar. Teníamos cerca de 400 gentes en campo y cerca de 50 gentes en oficina, entonces había que tomar medidas en ambos lados. Se implementó un grupo, dos grupos, uno que se llamó COVID y otro que se llamó COVID en producción, a los cuales se les empezó a dar, pues ahora sí, perdón la expresión, mucha terapia, mucha plática, las reuniones de inicio de jornada, que le llamamos nosotros RIC, en todas había un protocolo diario, donde se decía todas las lo que en aquel entonces conocíamos en un inicio del COVID: por favor, cuídate con esto, cuídate con lo otro, y lo primero que hicimos fue darles todo lo que se sabía que era el equipamiento en aquel entonces, que era su cubrebocas, que era su gel, la sana distancia. Procuramos no tan solo en campo llevarla a cabo, sino también en oficina. A toda aquella gente que tuviera situaciones vulnerables, los mandamos a su casa, que trabajaran desde casa. Implementamos las medidas, dimos las herramientas que, vamos a decir, aparte del cubrebocas, el gel, también separamos los espacios. El comedor lo ampliamos e hicimos un comedor en lo que es el jardín de la empresa. Y además el gimnasio, porque no quisimos que dejaran de hacer ejercicio que tenemos dentro de las instalaciones, lo ampliamos también. Y bueno, otra medida que implementamos también fue el transporte personal. No todo el personal tiene vehículo para llegar a las oficinas. En campo a todos se les da transporte, pero en las oficinas no todos tenían. Entonces adquirimos 2 equipos vans para que la gente que se transportaba en taxis o en autobuses, ya no, se establecieron 2 rutas de recorrido para que la gente llegara en transporte a la empresa. Y bueno, son algunas de las acciones. Obviamente, cuando tuvimos el primer caso, recuerdo en el mes de abril, en la obra de Tula, se dispusieron también de unas áreas, unos departamentos, donde inicialmente se trasladó y se confinó a los primeros 3 enfermos que tuvimos en Tula.
Y esos departamentos se mantuvieron durante hasta ahorita están todavía disponibles para apoyar a nuestros colaboradores e incluso sus familiares e incluso a algunos miembros de la comunidad que nos lo han pedido. Y bueno, hemos tenido un médico permanente a quien agradezco, la doctora Pamela del Ángel, quien con su guía y sus indicaciones ha cuidado a nuestros enfermos 24 horas durante este año y medio, año y meses que llevamos. Y bueno, la empresa también ha proporcionado los medicamentos a todo el personal, no ha suspendido sus salarios, independientemente de que busquen o no busquen la incapacidad, no han suspendido sus salarios. Y se compró, porque fue necesario en algún momento, un kit de 4 o 5 tanques de oxígeno que se tuvieron a disponibilidad, e inclusive, recuerdo, se mandó uno a China y otro a Tula, porque fue necesario. Y bueno, pues en sí, como dije al principio, esa inversión que teníamos para lo que era la parte del presupuesto de responsabilidad social, se invirtió, prácticamente el 70% se destinó a los trabajadores, a los colaboradores de la empresa, y el otro 30% se fueran algunas acciones fuera de la empresa, pero si me lo permiten, más adelante platicaré al respecto. Claro que sí, claro que sí. Luego nos detenemos a hablar de lo que hicieron de cara hacia afuera, ¿no? de la empresa. Y a mí me gustaría saber, bueno, pues en el caso de Panadería El Griego, Luis, pues qué supuso, ¿no? ¿Qué cambios supusieron pues los efectos que tuvo la pandemia, ¿no? En todos los niveles en Panadería El Griego. Sí, ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, nosotros, nuestro giro era un giro esencial, ¿no? Dentro del contexto de la pandemia. No estábamos condicionados a tener algún tipo de cierre, pero sí estábamos con la idea de que íbamos a tener una situación pues con mucha incertidumbre, ¿no? Principalmente entre nuestros colaboradores, porque no teníamos hasta finales del 2019, principios, escuchábamos que había una pandemia en China y que podía llegar por estos rumbos, y nosotros la parte álgida la tuvimos en abril, mayo en Chetumal particular, bueno, yo creo que en todo el país, pero particularmente en Chetumal, a finales de abril, principios de mayo, tuvimos como este boom en la ciudad de Chetumal. Nosotros estamos muy cerca de Cancún. Cancún ya tenía una ola de contagios bastante significativo. Mucha de nuestra proveeduría viene de la ciudad de Mérida y de la ciudad de Cancún. Entonces ya empezábamos a tener estas situaciones. Entonces, esto pues nos obligó, digo entre comillas, ¿no? Porque teníamos que hacer ajustes sí o sí, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue la certeza hacia nuestros colaboradores, ¿no? Que ante la incertidumbre nosotros empezábamos a manejarnos un poco con las revisiones médicas constantes, ¿no? Porque se podía todo confundir con una gripa y este tipo de cosas. Entonces, lo que hicimos fue poner un módulo, pedimos asistencia de la Secretaría de Salud para poder tener un pequeño módulo médico dentro a las afueras de nuestras sucursales, para poder ir haciendo las revisiones y los chequeos en lo que veíamos cómo íbamos a manejar la situación, ¿no? De ahí pasamos a la primera etapa, que fue cubrir a los colaboradores con algunas primeras pruebas COVID, ¿no? Que eran muy caras aquí en Chetumal y que, bueno, difícilmente teníamos acceso a ellas. Entonces, lo primero que hicimos fue planchar con todos ellos y con todas sus familias, ¿no? Para que se tuviera la certeza. Pero ya lo más interesante fue que tuvimos que hacer ajustes en los tiempos de producción y de servicio, principalmente en el servicio, ¿no? Y aquí se estila mucho el uso de motoservicios que no forman parte de la empresa, pero para nosotros el motoservicio, al ser una facilidad para empresas de nuestro giro, como pueden ser panaderías, tortillerías, restaurantes, etcétera, considerábamos que esto podía ser un riesgo, sobre todo por los cuidados o la no capacitación que tuvieran los motoservicios, ¿no? Entonces, ahí lo que hicimos fue hacer una pequeña campaña en redes sociales y de comunicación directa con nuestros clientes a través de WhatsApp, a través de llamadas telefónicas, etcétera, para que pudieran ellos nada más pasar a recoger sus productos en nuestras sucursales desde el servicio al automóvil, ¿no?
Esto también nos dio la posibilidad de entender que teníamos procesos que eran tal vez un poco largos dentro de los, digamos, cánones de la producción de pan, pero que tuvimos que acortarlos, ¿no? Entonces pusimos a los colaboradores a trabajar en mesas individuales y en tiempos diferentes. Entonces esto hasta nos resultó positivo porque empezamos a tener una dinámica, algo así como de pan calientito a cada ratito, ¿no? Entonces esto empezó como a generar una dinámica de consumo un poco más importante para nosotros porque teníamos una producción constante y sostenida durante casi todo el día. Entonces esto se volvió una ventaja para nosotros cuando intentamos realmente hacer una prevención de tener mucha gente en el área de producción, ¿no? Esto nos abrió también la posibilidad de revisar nuestros procesos y actualmente seguimos con este esquema, ¿no? Esto le da mucho más tiempo a nuestros colaboradoras y colaboradores de estar más tiempo en casa o en algunas otras actividades, ¿no? Esta fue una de las grandes ventajas, al menos que para nosotros fue muy relevante, ¿no? Y nosotros, pues bueno, en el tema de donaciones, por ejemplo, aquí también descubrimos hacia el exterior una buena oportunidad de empezar a construir una cadena de valor en cuestión de las colaboraciones externas que podríamos tener las empresas muy similares de perfil, cosa que no lo teníamos dimensionado, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a hacer, sin ser proveedores nosotros de algunas clínicas y hospitales, clínicas privadas y hospitales públicos, empezamos a generar algunas donaciones de producto para las enfermeras, para los doctores, para la gente que auxiliaba dentro de este ámbito de la pandemia, y con esto se fue haciendo una cadena de valor con restaurantes, refresqueras, vendedores de agua locales, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí que sin hacer una planeación y de manera circunstancial, generamos una cadena como de donación y esto nos dio la posibilidad de operar con las medidas pertinentes unos comedores comunitarios, sobre todo para gente que venía muy cercana de las comunidades cerca de Chetumal. Para los que no saben, Chetumal es una ciudad con más o menos 250,000 habitantes, es una ciudad muy pequeña, pero que tiene muchísimas comunidades alrededor y poco alcance en atención médica en esas comunidades. Entonces, muchas de esas personas venían a la ciudad, se establecían, se quedaban a dormir en los parques, se quedaban a dormir afuera de los hospitales, y eso nos generó la posibilidad de reconstruir el concepto de comedor comunitario en la ciudad, porque los comedores comunitarios normalmente, la gran mayoría de ellos los lleva el municipio, ¿no? Y a veces pues tienen algunas deficiencias en ciertas temporadas. Entonces, esto nos abrió la posibilidad de generar esa amplia cadena de valor y muchos de nuestros colaboradores estuvieron contribuyendo en sus horarios fuera de la empresa en estas actividades, ¿no? Lo comento así porque la producción de pan, como la producción de tortilla, pues es bueno, tiene que ser constante, ¿no? Sobre todo en estas situaciones, ¿no? Y el otro reto que enfrentamos fue la sobredemanda, porque al cerrar muchos negocios de alimentos y al tener limitados los accesos a los supermercados, teníamos una sobredemanda. Entonces, esto al principio fue difícil manejarlo para nosotros, principalmente por el tema de proveeduría. Pero ya después logramos generar un espacio de abastecimiento para hacer acuerdos con los proveedores para que nos den algunas líneas de crédito un poquito más amplias y podamos tener de reserva esta proveeduría, ¿no? Entonces, esto nos dio la posibilidad de ir haciendo como todo un ajuste de nuestro esquema interno de producción, de servicio, pero al mismo tiempo nos hizo voltear a ver, nos hizo dirigirnos a entender la dimensión de las necesidades que surgen ante estas situaciones que para nosotros fue completamente nuevo, ¿no? Y esto también de manera circunstancial ha generado un buen branding de confianza entre consumidores, instituciones públicas, hospitales, junto con las empresas que hemos estado colaborando con o que estuvimos colaborando de una manera más intensa antes en esta causa, ¿no? Muchas gracias, Luis. Nos habíamos quedado, Telesforo Manuel, con ese pendiente, ¿no?, de que nos contaras cómo Consultoría en Obra, ya Luis nos ha comentado cómo respondieron
a las necesidades que estaban surgiendo en la sociedad de Chetumal, ¿no? Cómo la empresa Panadería del Griego pues respondió a través de esas donaciones y de esa colaboración con aliados a las demandas que estaba teniendo la sociedad de Chetumal en un contexto de pandemia. Y nos habíamos quedado pendientes, Telesforo Manuel, de que Consultoría en Obra nos contara cómo había contribuido exteriormente al exterior de la empresa en materia de responsabilidad social empresarial. Bueno, pues como también lo comentó hace rato Luis, enfocaron parte de su responsabilidad hacia las iglesias. Nosotros observamos que no tan solo era momento de apoyar con bienestar y salud a la gente, sino también con bienestar espiritual. Era muy necesario porque de alguna forma, si estamos bien espiritualmente, podemos fortalecernos en muchos aspectos. Fue así como volteamos hacia la diócesis de Tampico y a través de algunos sacerdotes nos apoyamos para repartir despensas a gentes que se habían quedado sin trabajo o con muchas carencias. Y también pensamos en ellos porque vimos que los sacerdotes pues, no dejaron de hacer su labor, aun cuando los templos estaban cerrados y sus necesidades siguen existiendo. Entonces volteamos hacia la diócesis de Tampico y empezamos a apoyarlos. Ellos, como ustedes lo saben, y casi es en todo el país, tienen, y perdón que esté hablando de una religión, pero ellos tienen sus necesidades como seres humanos, tienen sus necesidades también como por su seguro mutualista que tienen. Y bueno, con el Padre Ángel se trabajó en un proyecto para que un grupo de empresarios, no nomás nosotros, en la zona, apoyáramos para que pudieran pagar sus seguros de gastos médicos mayores, o sea, y en parte colaborar con ese grupo sacerdotes que siempre están apoyando espiritualmente y en todo momento a quienes tenemos fe. Y lo otro que hicimos fue con nuestros colaboradores, pero ya más bien con sus hijos, cuando se cerraron las escuelas, les dimos el espacio necesario para que estuvieran con sus hijos apoyándolos. Había niños que por primera vez iban a tener una laptop y que no tenían laptop. Entonces, apoyamos a todos los colaboradores que sus hijos no tenían laptop y apoyamos también a que estuvieran el tiempo necesario para ellos ayudarlos a usar esa herramienta. Pues fue la forma como, ahora sí, de manera, pensamos de manera espiritual, apoyamos a mucha gente en el exterior, ayudando a los sacerdotes y ayudando con despensas a través de ellos. Uh-huh. Me quedo contigo, ingeniero, para preguntarte qué aprendizajes de esta situación han venido para quedarse en Consultoría en Obra. ¿Qué aprendizajes, bueno, pues hemos visto, ¿no? Cómo tuvieron respuestas emergentes a una situación emergente, pero que han visto que a partir de ahora Consultoría en Obra, pues eso, se va a quedar con esas prácticas, con esa manera de pensar. La nueva normalidad, ¿no? Como se le llama, la nueva normalidad para Consultoría en Obra, que han aprendido que la van a aplicar. Sí, gracias. Yo siempre he estado muy orgulloso de nuestra gente. Creo que de haber sido una empresa que nacimos prácticamente de la nada y hemos logrado llegar a dar empleo a cerca de 1,500 gentes en alguna época, o actualmente, como te reitero, cerca de 400 gentes. Estoy muy orgulloso porque siempre ha sido nuestra gente la que nos ha ayudado a crecer y la que nos ha permitido, con su trabajo, con su energía, ser una empresa socialmente responsable. Si no tuviéramos nuestra gente, no tuviéramos empresa, y si no tuviéramos empresa, no podríamos contribuir con la sociedad. Pero yo creo que el principal aprendizaje que hemos tenido de esta crisis, cuando menos nosotros, es el fortalecer el trabajo en equipo, el entender que la salud de uno es efecto en
en el otro y en toda la cadena de producción de nuestra empresa. El tener que cuidarnos para no dañar el entorno total de la empresa, el haber tenido cerca de 350 pruebas COVID practicadas hasta hoy, y de las cuales solamente 38, si mal no recuerdo, salieron positivas, y el no haber, bueno, desafortunadamente el haber tenido un deceso, o sea, iba a decir muy poco, pero uno es mucho, ¿ah? Pero creo que el retomar ese trabajo en equipo, el equipo hace la fuerza, el equipo hace la unión y el equipo hace la empresa, eso es lo principal que nos ha dejado, independientemente de que pues seguimos trabajando, independientemente de que la productividad no menguó, independientemente de que la situación económica, vamos a decir, aunque ha sido difícil, no ha dañado del todo a la empresa. Lo más importante, reitero, es la unidad de nuestra gente en torno a un problema mundial. Perfecto. Pues ahora es el turno de Luis, que nos cuente él desde Panadería El Griego qué aprendizajes en este contexto, en estos meses, han llegado para quedarse en Panadería El Griego. Mira, nosotros, Javier, nos topamos, digamos, con la responsabilidad social técnicamente en el 2020, ¿no? Ahí es donde nosotros iniciamos, digamos, un proceso formal para acreditarnos, ¿no? En respuesta principalmente a que nosotros consideramos la responsabilidad social como un medio para tener una ruta más clara y hacernos fuertes en el sector, ¿no? Y tratar de entender también la responsabilidad social más como un auténtico compromiso con la superación ajena y no como un proceso de asistencialismo, ¿no? De colaboraciones en el tiempo, ¿no? Nosotros en ese proceso entendimos que las alianzas son fundamentales para que este tipo de situaciones las podamos sobrellevar con mayor eficacia. Nosotros en ese proceso, por ejemplo, en el 2020, nos topamos también, y al menos eso nos pasó a nosotros aquí en Chetumal, por ejemplo, nos topamos con la FEYAC, ¿no? Que es la Fundación del Empresariado Yucateco, y que en un buen diálogo con ellos empezamos a entender que teníamos, independientemente de las acciones que nosotros hacíamos, teníamos que darles un orden y una ruta. Y en ese contexto, después de toparnos con la FEYAC, en donde tuve una muy buena, un buen diálogo y unos buenos contextos con Raúl López Osorio, nos topamos con el Centro Mexicano para la Filantropía, ¿no? Y ahí entendimos que este tipo de cosas nos obligan a construir esas grandes alianzas, ¿no? Nos obligan a tener la posibilidad de construir pymes mucho más fuertes, nos obligan también a fortalecer la responsabilidad social desde cada colaborador, cada colaboradora de nosotros, nos obliga también a ser mucho más competitivos, y hacernos más competitivos significa tener mejores procesos, más tiempo de nuestros colaboradores y colaboradoras en casa, más tiempo involucrándose con la sociedad, ¿no? Yo estoy convencido, y estas prácticas que anteriormente te comenté y compartí acá, ¿no? Muchas son decisiones técnicas, muchas son decisiones que nos hacen eficientes para poder seguir teniendo rentabilidad económica, y esa rentabilidad económica nos dé la posibilidad de tener rentabilidad social. Pero nosotros acá creemos muchísimo en las pymes. La verdad es que consideramos a las pymes como el medio más importante para fortalecer este concepto de responsabilidad social, dada la estructura que tienen, dada que tienen estructuras u organigramas un poco más simples, un poco más ágiles, y esto nos da la posibilidad de trabajar hacia el interior, ¿no? Que esa es también una parte que puntualizo, ¿no? Que no se vuelva la responsabilidad social un distintivo para presumir, sino se vuelve un distintivo para vivir año con año dentro de la empresa, ¿no? Y que este compromiso nos haga más fuertes y mucho más competitivos. Yo estoy convencido de que
todos estos esfuerzos que hacen las grandes empresas, las pequeñas empresas, la sociedad, los gobiernos, todo esto nos va a llevar a un buen puerto. Pero también estoy convencido de que este país no lo va a cambiar, no lo van a cambiar los gobiernos, no lo van a cambiar los políticos, lo van a cambiar las empresas consolidadas, fuertes, organizadas y sobre todo con un compromiso irrenunciable hacia la responsabilidad social en el tiempo. Es la única forma en la que nosotros vamos a mejorar procesos y también vamos a contribuir al exterior de nuestra comunidad en la dimensión y en la medida que se nos permita también la actividad económica. Luis, si bien nos comentabas al principio de esta intervención de que, bueno, técnicamente la responsabilidad social empresarial se formalizó en Panadería de Griego durante 2020, aunque, bueno, pues ya es más de un siglo de historia lo que tiene panadería, la panadería o el negocio. Ya nos comentabas que, bueno, pues, oye, ya se hacían contribuciones en materia de responsabilidad social empresarial. ¿Consideras que todo ese trabajo que venían haciendo de cara a la sociedad, de cara a la comunidad, de cara a sus colaboradores, les ayudó a la empresa a ser, le ayudó a la empresa a ser más resiliente ante un episodio como está siendo la pandemia por coronavirus? Sí, yo creo que la historia de una empresa te identifica a tus colaboradores, ¿no? Muchas acciones que se hacían con anterioridad, muchos colaboradores conocieron o no las vivieron, ¿no? Porque muchas de estas fueron de acuerdo a los tiempos. Pero esta parte de orgullo, ¿no? Esta parte de decir, no nos puede vencer esta situación, o esta parte también de decir, oye, la empresa, además de tener esta situación complicada, sigue manteniendo bien nuestros sueldos, bien nuestras condiciones de trabajo, y además estamos tratando de hacer algo por la sociedad para que esto se acabe lo más pronto posible. Esto sí genera un factor mental importante en nuestros colaboradores, ¿no? Genera una motivación que incluso muchos de ellos te dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Si quieres podemos manejar esto así, o sea, se atreven a hacer sugerencias que pueden a veces ser un poco drásticas, pero también necesarias, ¿no? Y esto es parte como de la identidad que genera esta situación dentro de la empresa, y evidentemente es parte de la resiliencia que le da a la empresa para que la empresa pueda continuar con esta dinámica, ¿no? Yo considero que sí, ¿no? Yo considero que este compromiso que hace la gente dentro de la empresa tiene que estar sostenido de la parte mental, de la parte motivacional para continuar con esto, ¿no? Uh-huh. Y, ingeniero, en su opinión, en consultoría en obra, también les ayudó a la responsabilidad social empresarial a tener esa mejor resiliencia ante este episodio de la pandemia? Definitivamente, como bien te decía, yo creo que si bien nuestros colaboradores sabían que éramos una empresa socialmente responsable, si bien participaban en algunas de las prácticas que llevábamos a cabo, como era limpieza de parques, limpieza de playas en nuestra zona, cuando íbamos a entregar algunas donaciones, juguetes o en unas ocasiones sillas de ruedas o lo que fuéramos a entregar, despensas inclusive, personal de la empresa se involucraba en ello. Yo creo que lo que te decía hace un momento, el ahora saber que cuidarse cada uno de ellos, cuidar a su familia, era necesario porque podía llegar a afectar la cadena de producción de la empresa. Eso definitivamente nos ayudó mucho. El saber que ellos fueron parte en esta época, fueron el objetivo principal de la responsabilidad social, de la inversión en responsabilidad social, que en este momento no tan solo ellos dieron, sino que también recibieron. Yo creo que eso les da un sentido mayor de pertenencia a nuestra gente. Y si antes la productividad era buena, hemos visto que en estos momentos ha mejorado y esperamos que sea mejor
después de las acciones que hemos llevado para con ellos, después del compromiso que han visto que la empresa ha tenido para con ellos en un momento de crisis. Entonces creo que sí, el ser una empresa socialmente responsable nos ayudará mucho a salir rápido de las situaciones difíciles que el camino ha puesto. Uh-huh, uh-huh. Yo, la verdad es que, bueno, es gozo, ¿no?, de poder moderar este panel, porque, bueno, cuento con dos participantes que están al frente de sus empresas. Y claro, la tesitura, ¿no?, en un contexto de crisis como la que nos trajo la pandemia por coronavirus, bueno, pues es una tesitura en la que, bueno, por sus cabezas debieron pasar mil cosas, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues sobre todo hay que sobrevivir, ¿no? Porque al final las pymes son y lo demuestran los datos, las más vulnerables, pero también las más importantes, como también comentaban en sus intervenciones, para, bueno, pues poder seguir adelante, ¿no? Porque a pesar de que, bueno, pues se cuenten con cantidades poco numerosas de colaboradores, son muy importantes para, a la larga, poquito a poquito, cada pyme pues representa, bueno, pues el modo de vida de mucha gente alrededor del mundo. Entonces, yo, aprovechando que tengo conmigo a dos directores generales, me gustaría conocer o que expongan al público que nos está viendo cuál debe ser el rol que tiene que jugar la dirección en materia de responsabilidad social empresarial. ¿Qué rol le toca? ¿Qué rol le corresponde? Ingeniero, como le acabo de preguntar, continuamos con usted y luego le cedo la palabra a Luis. Bueno, yo creo que el principal convencido y promotor de que la responsabilidad social no es algo que sea el que uno tiene que dar porque tiene que dar, sino es algo que le corresponde a uno por compromiso humano, por compromiso moral y hasta por compromiso personal llevar a cabo. Creo que como director general uno debe ser el principal impulsor de la responsabilidad social, no solo en su empresa, sino en todo su entorno. Como bien se dijo ahorita, mientras permanezcamos unidos, empresa y gobierno e instituciones, porque hay muchas que trabajan con responsabilidad social, y podamos entre todos intentar lograr una mejor sociedad, un mejor mundo donde nos toque actuar. Creo que como directores de empresa lo que debemos de hacer es seguir apoyando e impulsando que esto que se le llama responsabilidad social, que no es más que una obligación de los que la suerte, el ser supremo o las situaciones nos han permitido poder hacerlo, lo llevemos a cabo convencidos de que es algo que nos permitirá el día de mañana ser una mejor sociedad y por ende un mejor país. ¿Y en tu opinión, Luis? Pues como dice el ingeniero, ¿no? Yo la verdad considero que el papel que nos toca a nosotros es el de ser promotores del concepto, tratar de llevar esta constante promoción del concepto hacia la empresa y ser también promotores del concepto hacia la comunidad. Digo, ¿por qué ser promotores? Porque al final de todo esto, en el momento en el que el concepto de responsabilidad social se impregna o se entiende dentro de la empresa, solito va avanzando, ¿no? Nada más es ir llevando los procesos de la forma adecuada, pero solo va avanzando, ¿no? Y mientras esta promoción sea fuerte también hacia el exterior y el entendimiento de este concepto también esté consolidado hacia el exterior, nos va a dar la posibilidad de hacer este match en estas dos partes, al interior y al exterior de la empresa. Creo que quienes estamos en las direcciones de las empresas debemos de ser los más álgidos promotores del concepto, de hacerlo entender, de explicarlo, de decirlo, de comentarlo, no solo en algunos encuentros empresariales o en algunos foros, sino también en esos desayunos, en esas tomadas de café, en esas convivencias con nuestros amigos, con nuestras familias. Y esto
naturalmente se va a ir permeando, ¿no? en el foco de la sociedad y también en el foco de la empresa, ¿no? La empresa, una vez que entiende el concepto, es motivación, promoción, entendimiento del concepto, lo que nos va a dar la posibilidad de que esto fluya de manera natural, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas, como dice el ingeniero, ¿no? Tenemos que ser promotores constantes en cada momento de este concepto para que podamos avanzar con mayor rapidez. Bueno, pues se lo voy a poner un poquito difícil porque ya nos quedan muy pocos minutos para finalizar el panel. Y a mí me encantan, como periodista, me encanta, bueno, pues las redes sociales, entre ellas Twitter, ¿no? Y entonces, a veces la mayoría de las veces les pido a los participantes que en el tamaño de un tweet, ¿no? Nos digan, en este caso, que promocionen la responsabilidad social. Seguramente nos estén viendo otros responsables de empresas, otras personas responsables de empresas que a lo mejor están interesados en implementar o en conocer maneras nuevas, ¿no?, de implementar la responsabilidad social. No sé, Luis, continuamos contigo. Dinos en un tuit por qué deben apostar por la responsabilidad social las empresas. Bueno, en un tuit. En un tuit. Pues no si sé se alarga no pasa nada, ¿eh? Correcto, no sé cuánto lleva un tuit, pero por compromiso social y por competitividad. No va a haber rentabilidad social si no hay rentabilidad económica. Ok. Y su turno, ingeniero. Yo no sé qué es un tuit, pero quiero pensar que es una frase por lo que... Perdón. Sí, por favor. Tengo 65 años. Haz el bien sin mirar a quién y siempre que puedas. Y aunque no puedas, esfuérzate por hacerlo. Pues muchísimas gracias a Luis Protonotario, de Panadería El Griego, y a Telesfor Manuel Segura, de Consultoría en Obra, por su participación en este panel, por responder sin miedo a todas mis preguntas, por abrirse un poco en canal, ¿no?, para mostrar cómo la pandemia de COVID pues, afectó a sus empresas y explicar las medidas que tomaron. La verdad es que hemos visto a dos empresas de giros completamente diferentes, que la pandemia les afectó de manera completamente diferente, por supuesto, ¿no?, pero que a la vez están unidas, ¿no?, por su manera de ver la responsabilidad social como un factor determinante de la supervivencia, ¿no?, de sus negocios. Y bueno, pues como hemos visto ejemplos de cómo dieron certidumbre a sus colaboradores, a las familias de sus colaboradores, también muy importantes, a los clientes, subcontratistas, y cómo han tratado de fortalecer maneras de trabajar que seguramente pues, hemos visto el caso, por ejemplo, de Panadería El Griego, que tiene más de 100 años de historia, Consultoría en Obra, que no se queda atrás con esos 20 y tantos años de historia. Esperemos que, bueno, pues que les espere una larga vida en sus negocios y que sigan contribuyendo desde ellos a un mundo mejor. No me queda más que despedir este conversatorio, agradecer al público por haber estado ahí. Espero que haya sido un panel nutritivo y de nueva cuenta a CEMEFI por habernos dejado este espacio y la responsabilidad de moderarlo. Edgar, sin más,